campaña presidencial o bien temas menores, como ocurre muchas veces entre los candidatos a senadores, a la Cámara, y se agrega ahora los cores, que son instituciones poco conocidas, que nunca se habían elegido en votación popular y que ahora también van a la lucha, aunque el 99% de las personas que van a votar y que viven en este querido país nunca han escuchado hablar de los cores, ni tienen idea qué es lo que es eso, salvo que discuten y aprueban obras para diversas ciudades. Tal vez falta una mayor explicación sobre los cores y su funcionamiento, porque deben ser importantes, puesto que parlamentarios que hoy no van a la reelección en sus sillones de congresales, pero aspiran a integrar los cores, que insistamos, la ciudadanía merece conocer algo más de esa institución, que no es nueva, pero ahora serán elegidos por la ciudadanía, por la gente, por votación, el mismo día en que se va a elegir a la presidenta, y los diputados y parte del Senado. ¿Cuál es el embrujo que tienen hablando de Senado? Los mullidos sillones parlamentarios, porque todo político aspira y quiere ser algún día congresal, quizás como diputado, y todo diputado aspira a llegar algún día al Senado. En Tolerancia Cero, el domingo pasado, uno de los integrantes del trío dijo: este caballero que está a mi lado quiere ser diputado. Y el caballero que estaba a su lado, flaco, delgado, con anteojos, se sonrió. Dijo: pero todavía no. Claro, todavía faltaban horas para inscribir, quizás para la próxima. Se ha discutido últimamente la conveniencia de limitar el tiempo en que un ciudadano pueda permanecer en la Cámara o en el Senado. Algunos partidos como el PPD recomendaron a sus congresales no permanecer en sus cargos más de 3 periodos. Y algunos acataron esa sugerencia y, según han declarado, abandonaron la posibilidad de participar en la contienda de noviembre. Fue una buena excusa para no postular. Vaya usted a saber por qué, pero pasemos a otro tema. Porque algunos piensan todo lo contrario y estiman que, teniendo una buena salud mental y física en buenas condiciones, puede seguir por varios años más en el Congreso, como hay muchos ejemplos. Nosotros en esta crónica siempre hemos sostenido esa tesis. El parlamentario debe continuar retirándose cuando lo estime conveniente o simplemente lo retire el pueblo. Hoy, Eduardo Cerda, demócrata cristiano, ha cumplido 80 años y es candidato a la reelección por el distrito de Quillota y alrededores. Recordemos que Cerda, hijo de un senador, don Alfredo Cerda Jaraquemada, Cerda, el diputado, fue activo parlamentario desde que fue elegido. Y en 1973, año que se va a recordar mucho por estos días, ocupó el cargo de secretario de la Democracia Cristiana, siendo Patricio Elwin el presidente. De 1973 hablamos. La oposición al presidente Allende había ganado las elecciones de marzo de ese año y se unió para esa elección y continuó unida en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, y se formó una especie de bloque de corta duración, que fue el dique que tuvo el país para evitar muchos proyectos de ley que quería hacer el gobierno de la época. La oposición había ganado, como decíamos, la elección parlamentaria, por poco, pero había ganado. Llegó el 23 de agosto del 73 y la Cámara debatía un proyecto de acuerdo
quizás el más decisivo en toda la historia del Congreso. El proyecto adverso al gobierno fue redactado esencialmente por dos políticos, Francisco Bulnes Sanfuentes, líder de la derecha, y Patricio Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana. Estaba sesionando la Cámara con violentísimos discursos en favor o en contra del gobierno, porque el proyecto de acuerdo expresaba que el gobierno se había salido de la ley y de la Constitución. Grave, grave. Esto lo redactaron las personas ya mencionadas. Alguien llamó a Aylwin para explicarle que se estaba usando por el gobierno, por sus parlamentarios, un argumento falso, pues decían que la Democracia Cristiana en aquel proyecto de acuerdo estaba llamando a un golpe de Estado. Aylwin de inmediato se comunicó con el secretario del partido, Eduardo Cerda, que asistía a la sesión de los diputados, y le dijo que allí mismo, en la Cámara, hiciera la aclaración a la mayor brevedad y muy clara, que la DC no llamaba a un golpe, sino que señalaba que el gobierno se había pasado en su accionar, poniéndose fuera de la ley. Eduardo Cerda acató y dijo en la Cámara: pido la palabra, señor presidente. El presidente era también demócrata cristiano, pero como no podía entregarle la palabra porque ya había pasado su turno, Pareto, que era presidente, pidió a la sala el acuerdo para darle la palabra a Cerda, pero otro diputado demócrata cristiano se opuso. Y así se aprobó el proyecto de acuerdo. Cerda se quedó con su discurso semi-preparado, pero no pudo hablar. Eran grandes discusiones y hemos recordado algo de ellas, pero fue un episodio muy polémico que deberíamos recordar con mayor espacio, porque ese proyecto de acuerdo fue decisivo para que actuaran las Fuerzas Armadas, y decía que el gobierno estaba puesto fuera de la ley, que vulneraba la ley y que vulneraba la Constitución. Recordemos otro hecho. Renán Fuentealba, en vísperas del recuerdo del 11 de septiembre del 73, en un acto efectuado en el Senado antiguo, hace un año, días antes del día 11, dijo que tenía información en aquel tiempo, hablando en 1973, que las Fuerzas Armadas estaban listas para actuar, pero requerían un acuerdo de la civilidad, esto es, de los partidos políticos. Y eso fue lo que se hizo, dijo Renán Fuentealba, con la aprobación de ese proyecto de acuerdo por la Cámara de Diputados. Esto ocurrió el 23 de agosto. Renán posteriormente envió también una carta reservada a quien ejercía el Ministerio del Interior, general Carlos Prat. Espero estos días que vamos a recordar aquellos hechos, leer la carta reservada a ese general. Solo como recuerdo de aquel 23 de agosto del 73, que tuvo otras aristas, como recordaremos el próximo día 23, es decir, mañana. Vamos a la breve pausa y ya regresaremos. La crónica política de Germán Gamonal es una presentación de Ohio National Service. La vida cambia, ahí estaremos. Y Comercial IAC y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Ohio National Financial Service, con 100 años en Estados Unidos y 10 en nuestro país, es el mejor aliado comercial para su empresa
y para las decisiones más importantes de su vida. Ohio National es líder en crecimiento en Estados Unidos. Ohio National Financial Service. La vida cambia. Ahí estaremos. Iniciamos los dichos antes recordados por Eduardo Cerda, quien postula la reelección y debe ganar. Y lo recordamos porque Cerda cumplió 80 años de edad. Enfrenta una lista poderosa de la derecha, pues allí postulan a Andrea Molina, de la UDI, y un pascuense, Otuiti Teao, de Renovación Nacional. Según dirigentes de RN, el pascuense será toda una revelación en la Cámara en caso de triunfar. Ahora, una cosa increíble, inadecuada, extraña, rara, porque se ha divulgado que existen 26.000 planes de salud que ofrecen las ISAPRES, con un lenguaje técnico y con mucha letra chica. No hay chileno que conozca en qué consiste su plan, porque hay, ya lo dijimos, 26.000 planes distintos. Eso tiene un nombre, que por ahora no lo diremos, pero estamos ante un espectáculo no transparente. Michelle Bachelet criticó el manejo fiscal del actual gobierno que preside Sebastián Piñera en un encuentro con empresarios. La candidata destacó además la reforma tributaria que prepara para financiar los cambios en la educación. Acotó que en el tema energía hay que recuperar el tiempo perdido. Llegan ahora las últimas notas. Los candidatos alternativos criticaron las sumas siderales que se gastan en la campaña de algunos postulantes a la presidencia. Dijeron que esas sumas eran un escándalo nacional. El vicepresidente radical Ricardo Navarrete estima que el Partido Comunista obtendrá más escaños parlamentarios que los radicales. Es lógico, los comunistas no están peleando entre sí. Y la información impactante se produjo cuando el retirado general Emilio Cheire renunció a la presidencia del CERVEL, organismo máximo en materia electoral. Cheire decidió renunciar por su situación que no es de culpabilidad, pero se vio envuelto en un episodio porque hace 40 años, siendo joven oficial, se le ordenó entregar un bebé a un convento de monjas. Se le dijo por sus jefes que los padres de la criatura se habían suicidado en circunstancias que habían sido asesinados por una patrulla militar. El tema venía hablándose, pero en voz baja. La guagua aquella tiene hoy 40 años y ha sido personaje de la televisión y la prensa en general. Estiman que Cheire, hoy retirado del ejército, no tuvo participación en el hecho, que sirvió para la actuación de comités de personas ante régimen militar que cuestionaron la permanencia del retirado militar en CERVEL. El CERVEL no, el general antiguo dio un paso al lado, renunciando por escrito. El ministro Larroulé aclaró que podía mantenerse en el Consejo, puesto que su renuncia fue solamente a la presidencia. Y en nuestra crónica de mañana analizaremos un tema que ha planteado el expresidente Frei y otros políticos relevantes. Nos vamos para regresar mañana a las 8. Radio Portales presentó la crónica política de Germán Gamonal. La crónica política de Germán Gamonal vuelve mañana, siempre a las 8. Radio Bravo,
106.7. Son las 8:18 minutos. El Ministerio del Medio Ambiente te invita a postular al 17º concurso de Fondo de Protección Ambiental FPA, una línea de financiamiento para ayudarte a resolver problemas ambientales que afectan a tu barrio o entorno, como la preservación de la naturaleza, la gestión de residuos o la calidad del aire. Si te interesa, infórmate de las bases y plazos en www.fondodeproteccionambiental.cl. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Diario El Rancagüino. Las noticias de la sexta región. Adquiérelo en su kiosco favorito. La ilustre Municipalidad de Rengo informa. En el marco de los procesos de participación ciudadana que impulsa el gobierno comunal, le invitamos para este viernes 23 de agosto, a las 11 y a las 16 horas, a conocer el proyecto presentado por Serviu para remodelar la Plaza de Armas de Rengo. La invitación del alcalde de la comuna, Carlos Soto González, es que usted opine y haga sentir su posición frente a este proyecto, para de esa manera tener la voz de la ciudadanía a la hora de llevar el proyecto a votación dentro de la sesión del Honorable Consejo Municipal. Este viernes a las 11 y 16 horas en la Casa de la Cultura, acérquese a conocer este proyecto planteado por urbanistas y deje su opinión al respecto. Queremos que usted sea parte de las decisiones de nuestra comuna. Rengo más participación, Rengo más inclusión. Así me gusta Rengo. Comprometido con el mundo de la cultura, el gobierno del presidente Sebastián Piñera informa que ya están abiertas las postulaciones a los fondos de cultura 2014 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Si tienes un proyecto cultural o quieres obtener una beca de especialización y eres gestor, artista, artesano, intérprete, programador o cultor, ingresa a fondosdecultura.cl y averigua cómo participar en los fondos del libro, la música, audiovisual y Fondart nacional y regional. El cierre de las postulaciones se realizará entre el 2 y 13 de septiembre próximo. Apúrate, no te quedes fuera. Postula en fondosdecultura.cl. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Gobierno de Chile. En Radio Bravo tenemos todos los canales abiertos para recibir tu opinión. www.bravofm.cl, nuestro sitio web, @BravoRengo, el Twitter, lo que pasa minuto a minuto, Facebook, nuestro canal de YouTube, Radio Bravo Rengo y nuestra línea ciudadana, 072-251-2838 desde tu celular, desde tu teléfono fijo, marca 251-2838. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7. Son las 8:21 minutos. Diputado Farías cree que el exdirector del INE fue cobarde al no asistir a la comisión investigadora. La diputada Andrea Molina dijo: colegios que contraten a los condenados por pedofilia deben hacerse responsables de la situación. Diputado Walker espera que Sala apruebe proyecto que regula la seguridad privada en nuestro país. El presidente de la Cámara asistió a conmemoración número 235 del natalicio de Bernardo O'Higgins. Piden que se reparen filtraciones de agua en la ruta 160. Buscan crear delito de hurto cuando marido se apropia de bienes de cónyuge estando separados de hecho. Comienza aquí Frecuencia Legislativa. Radio Cámara Online presenta Frecuencia Legislativa. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias en Radio Cámara de Diputados de Chile para iniciar el presente informativo contándoles sobre el caso INE, porque el integrante de la comisión investigadora del funcionamiento del INE, diputado Ramón Farías del PPD, rechazó la ausencia del exdirector del organismo, Francisco Lavé, a la instancia legal, por la imposibilidad de contrapreguntar de los parlamentarios y encontrar la verdad en este cuestionado caso. Esperábamos que viniera, dijo el diputado Ramón Farías. Los detalles con la periodista Karen Bustos.
Lamentable, consideró el diputado Ramón Farías del PPD, la inasistencia del exdirector del INE, Francisco Lavey, a la comisión investigadora sobre las irregularidades en el censo 2012, sobre todo porque inicialmente Lavey había acordado asistir, pero finalmente optó por entregar sus descargos vía escrito. El diputado PPD, integrante de esta instancia legal, dijo que no es lo mismo entregar una carta sin la posibilidad de contrapreguntar, una actitud a su parecer cobarde que demuestra que no posee las herramientas necesarias para testificar. Que él no tiene tampoco las herramientas personalmente como poder reafirmar sus propios dichos. Yo creo, insisto, que es una reacción bastante cobarde de parte del señor Lavey al no querer enfrentar como el resto, digamos, de los testigos o de las personas que han ido a testificar a la comisión y nos han dado su visión. Lo importante para nosotros era y es el contrastar la visión que tienen los funcionarios, el actual director del INE versus el exdirector del INE. El diputado Farías dijo que con el tiempo al exdirector del INE le ha costado sostener su verdad. Y ese edificio se le empezó a caer de alguna manera. Y al caerse de ese edificio él se da cuenta de que es muy difícil poder sostener esta verdad, entre comillas, que él tiene, que es una verdad bastante relativa y en donde todo el mundo sabe, se da cuenta y con hechos técnicos además se ha demostrado de que está equivocado. Y yo tengo la sensación de que efectivamente él decide, digamos, dar un paso atrás, no seguir dando entrevistas, sobre todo después de, yo diría, las últimas que dio en la tercera, en Tolerancia Cero, en donde se ve un personaje que está obnubilado por su propia verdad. Por su parte, el presidente de la Comisión Investigadora del Funcionamiento del INE, el diputado Juan Carlos Latorre del ADC, indicó a La Tercera que el interés de esta comisión era poder contar con su testimonio en forma personal, pues no cabe duda que hay una serie de preguntas, especialmente después que él afirmara que todo se hizo bien y que hubo razones de tipo político para desacreditar el censo 2012. Vamos a continuar con más noticias, ya se lo adelantábamos en titulares. Multan a 6 colegios por trabajar con condenados en registro de pedófilos. La diputada Andrea Molina de la UDI dijo que es preciso que los colegios que contraten a condenados por pedofilia se hagan responsables de esta situación, porque evidentemente un pedófilo no puede estar nuevamente cerca de los niños, ni menos en un colegio. Los detalles con Carlos Fernández. La Fiscalía Nacional confirmó que a fines de marzo la Superintendencia les envió la información de los 6 inhabilitados que estaban contratados por colegios. Sin embargo, su investigación actual es sobre 11 personas vinculadas a presuntos ilícitos de quebrantamiento de inhabilidades y casos de condenas de pedofilia que trabajan en colegios. Los casos están siendo analizados desde mayo por fiscales adjuntos, manifestó a La Tercera María Angélica San Martín, directora subrogante de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales del Ministerio. Ante esta situación, la diputada Andrea Molina de la UDI dijo que es necesario saber a quién se está contratando en un colegio. Bueno, yo creo que esto lo único que hace y demuestra y ratifica la necesidad de que nosotros tengamos el antecedente previo de a quienes estamos contratando y que esto sea obligatorio. ¿Por qué? Porque ya veíamos que una directora o un director de un recinto, en este caso un jardín infantil, etcétera, no se hace responsable en su minuto de lo que pueda pasar al interior y se les despide y no tienen responsabilidad penal. Es decir, para la parlamentaria de la UDI es preciso que los colegios o jardines se hagan responsables si contratan a una persona condenada por pedofilia. Aquí esto no puede ser tan gratis, o sea, aquí tenemos que tener responsabilidades. Si yo soy la que está a cargo de un jardín infantil y estoy contratando a mi personal, no puedo contratar personal que tenga antecedentes de pedofilia o que tenga desviaciones sexuales, etcétera. Según la información dada a conocer, 6 de los involucrados presentaban condenas por delitos sexuales en contra de menores de 14 años, lo que los inhabilita de por vida para trabajar con niños, y 5 por abusos a mayores de esa edad, por lo que su inhabilidad es temporal. Una situación extrema fue detectada en San Bernardo, donde la persona habría estado contratada por el mismo colegio donde años antes cometió un abuso sexual, hecho que obviamente no puede ocurrir. Radio Cámara Online, nuestras noticias son tus noticias.
Seguimos con noticias. Les contamos ahora que tras las extrañas circunstancias en las que falleció un joven que fue retenido por guardias de seguridad al interior de un supermercado en Coquimbo, el diputado Matías Walker de la ADC dijo que el caso simboliza la importancia de despachar pronto el proyecto que regula la seguridad privada en nuestro país y la acción de guardias y vigilantes en diferentes recintos, por ejemplo, los supermercados, como la historia que les contamos sumeramente de lo que ocurrió en Coquimbo. Los detalles los trae la periodista Karen Bustos. Impacto ha causado el fallecimiento del joven Ignacio Aceitón luego que guardias lo retuvieran por aparentemente robar unas bandejas de carne en el supermercado Unimark en la región de Coquimbo. Según el informe del Servicio Médico Legal, el joven habría fallecido asfixiado en medio de un vómito. Extraño incidente que para el diputado Matías Walker de la ADC simboliza la importancia de despachar el proyecto que regula la seguridad privada de nuestro país y la acción de guardias y vigilantes. Simboliza la importancia del proyecto que por primera vez intenta regular la seguridad privada, que vamos a ver el próximo lunes. Cámara de Diputados, yo soy diputado informante, hemos impulsado este proyecto de la Comisión de Seguridad Ciudadana, un proyecto que se originó en un mensaje de la expresidenta Bachelet el año 2009 y que lamentablemente recién después de 4 años vamos a estar en condiciones de verlo en la sala de la Cámara de Diputados, donde espero que podamos aprobarlo. Despacha al Senado. La iniciativa impone mayores requisitos para desempeñarse en cargos de vigilante y guardia del supermercado, detalló el diputado Matías Walker. Los vigilantes son los que tienen derecho además a portar armas, entonces es particularmente importante que cumplan con mayores requisitos. Y ellos son no haber sido condenados por un crimen o simple delito, no haber sido condenados por un hecho de violencia intrafamiliar, reunir las condiciones físicas y psicológicas adecuadas para el cargo, lo que significa desde luego poder pasar exámenes psicológicos y de esa forma tener guardias mejor preparados. El diputado Walker dijo que han solicitado al gobierno incorporar una superintendencia de seguridad privada en el proyecto, ya que este es un negocio que debe ser regulado. Requerimos una superintendencia de seguridad privada, no que estas funciones se radiquen en la subsecretaría de prevención del delito, porque es un negocio muy lucrativo. Hoy día existen miles de guardias, de vigilantes en nuestro país que requieren una mayor regulación, una mayor fiscalización. Este proyecto de ley lo que persigue es que todas las empresas que hagan manejo de dinero, por ejemplo, transporte de valores, deban presentar un plan de seguridad privada. El diputado Walker indicó que la iniciativa servirá para regular además la contratación de guardias a los que actualmente solo se les pide el cuarto medio y en algunos casos servicio militar rendido más algunos cursos. Seguimos acercando las leyes en Radio Cámara de Diputados de Chile. Vamos a contarles que buscan crear el delito de hurto cuando el marido se apropia de bienes de su cónyuge estando separados de hecho, una situación que pasa más comúnmente. La iniciativa busca actualizar la norma existente en el Código Penal, que establece que entre cónyuges no hay hurto, en los casos en que el matrimonio está separado de hecho. Los detalles en la nota del periodista Carlos Fernández. Buscando resguardar los derechos de las mujeres ante el quiebre de una relación, el diputado Jorge Tarú del PPD presentó una moción que modifique el Código Penal en lo relativo al delito de hurto entre cónyuges, estableciéndose que el marido comete el delito cuando se apropia de bienes estando separado de hecho de su cónyuge. El parlamentario expresa en los fundamentos de la moción que no obstante los esfuerzos y avance por erradicar la violencia de género que sufren las mujeres en nuestro país, existen actualmente regulaciones legales que bajo determinadas circunstancias permiten el ejercicio de acciones de violencia contra las mujeres. Particularmente el legislador mencionó la norma del Código Penal conforme a la cual no existe el delito de hurto entre cónyuges que data de 1874. Sin embargo, existen situaciones anormales ante las cuales es necesario legislar. En esa línea, el diputado Tarut propone modificar el Código Penal de manera que sea tipificado como delito de hurto el hecho que el marido que se encontrare separado de hecho de su cónyuge se apropie con ánimo de dueño de los bienes muebles propios de la mujer, de aquellos que tenga la sociedad conyugal o de los bienes en comunidad de gananciales, de manera que en la regulación queden protegidos los bienes independientemente del régimen patrimonial del marido.
matrimonio. Enfatiza el diputado Tarut que este proyecto se plantea desde la perspectiva de la discriminación positiva, es decir, considerando que es la mujer quien se encuentra en una situación especial de vulnerabilidad frente al hombre, y es la razón por la que planeamos que sea el marido el único sujeto activo, es decir, el único que pueda cometer este delito y no así la mujer. Radio Cámara Online, nuestras noticias son tus noticias. El presidente de la Cámara de Diputados asistió a la conmemoración del natalicio de Bernardo Higgins, la número 235. La ceremonia contó con la presentación del presidente de la República, su señora Cecilia Morel, el ministro de Defensa, Rodrigo Hinspeter, el presidente de la Cámara, Edmundo Luchans, y el comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuentealba, entre otras autoridades. La periodista Karen Bustos nos trae la información. El evento se realizó en la Plaza Monumental de Chillán Viejo y contó además con la presencia de parlamentarios, autoridades regionales y provinciales, delegaciones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, establecimientos educacionales y organizaciones comunitarias e invitados extranjeros. Durante la actividad se realizó un esquinazo ofrecido por clubes de guaso de la zona y el tradicional trago de chicha en cacho a las autoridades por parte del Club de Guasos Bernardo Higgins. El presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Luchans, presente en el evento, destacó la importancia de esta cita. Un desfile cívico-militar, porque no solo desfilaron las Fuerzas Armadas, sino que también las fuerzas vivas de la ciudad, colegios, club de guaso y distintas otras instituciones. Una ceremonia muy bonita, muy emotiva. Como titular de la corporación, el diputado Edmundo Luchans le correspondió hacer la entrega de una ofrenda floral junto a los diputados del distrito Rosauro Martínez de Renovación Nacional y Carlos Abel Jarpa del Partido Radical Socialdemócrata. A la Cámara de Diputados le corresponde hacer una entrega de una ofrenda floral, y cumplí con esa tarea acompañado por los dos diputados del distrito, así que estoy muy contento de haber venido. La ceremonia concluyó con un desfile militar de las delegaciones de las escuelas matrices de oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros y de los efectivos del Regimiento de Infantería número 9 Chillán, para luego dar paso a la presentación de las organizaciones sociales, educacionales y comunitarias de Chillán Viejo y comunas de la provincia de Ñuble. El diputado Manuel Monsalve del Partido Socialista, haciendo uso de su hora de incidentes en la sala de la Cámara, solicitó al Ministerio de Obras Públicas que realice algunas reparaciones en la ruta 160 en el Biobío. Filtraciones de agua han provocado ya varios accidentes, señaló, y la idea es que no sigan ocurriendo más. La ruta CH 160 es la vía que abarca la región del Biobío en el sur de nuestro país. Una ruta que se inicia en Concepción y finaliza en Lebu. Desde la capital regional hasta Lota corresponde a la autovía Concepción-Lota. Gran parte de su trazado comprende el proyecto turístico Ruta Costera. Entre sus obras destaca el gran puente Yacolén sobre el río Biobío. En uno de sus tramos, una serie de filtraciones de agua han provocado accidentes, según dio a conocer el diputado Manuel Monsalves. Por eso pidió que el Ministerio de Obras Públicas intervenga. Quiero pedir a la ministra de Obras Públicas que me entregue un informe técnico respecto a las causas y las responsabilidades, porque a la salida del puente Pilpilco, a la llegada de Los Álamos, la ruta 160 se encuentra mojada, se encuentra con agua a pesar de que no llueve. Eso tiene una sola explicación, que hay cauces subterráneos que están filtrando la ruta. Esta agua que está presente en esta ruta recién inaugurada ha producido 2 accidentes de tránsito. Y por lo tanto, presidente, alguien tiene que tener responsabilidad, la pega está mal hecha. Y por lo tanto, la ministra nos tiene que informar cuáles son las causas técnicas y cuáles son las responsabilidades que permiten que esta ruta se haya entregado sin la seguridad que corresponde. El parlamentario socialista Manuel Monsalve dijo que es importante que se tomen las acciones pertinentes para evitar un accidente fatal en la ruta 160. En ese sentido, el parlamentario solicitó un oficio al Ministerio de Obras Públicas para que tome las medidas pertinentes y así se solucionen esos inconvenientes. Nuestras noticias son tus noticias. Radio Cámara de Diputados de Chile. Tu voz en el Parlamento. A esta hora, la noticia nacional.
La Federación de Trabajadores de la Salud inició el paro nacional por 48 horas. A contar de hoy, la FENATS señaló que esta movilización involucra a 78 hospitales de las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, El Biobío y la provincia de Cachapoal en Rancagua. Los detalles con Ivonne Varas. Un paro nacional de 48 horas iniciaron hoy los funcionarios reunidos en la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, FENATS, la que según sus dirigentes involucra a 78 hospitales de las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío y la provincia de Cachapoal en Rancagua. Según publicó Emol.com, a esta manifestación no se plegaron los consultorios, los médicos ni las enfermeras, según señaló Radio Cooperativa. Pese a que se realizarán turnos éticos, se estima que habrá un retraso en la atención de pacientes. Vamos a contemplar, como es habitual, los turnos éticos, que va a significar que las unidades de urgencia y las que requieren de permanencia de trabajadores de la salud van a estar rotando durante los 2 días, señaló el presidente de la FENATS, Óscar Riveros. El dirigente dijo que con el paro buscan llamar la atención por lo que ellos llaman la crisis de la salud pública. El colapso, sobre todo en las urgencias, ya se ha extendido a todo lo que es la atención de salud en general, aseguró. En esa línea agregó al medio radial que la semana pasada murió un paciente sentado en la sala de espera en la ex Posta Central. Hace 2 o 3 días se tiró del 4º piso un paciente en el Hospital San Juan de Dios porque ya estaba aburrido de esperar que lo atendieran. Tenemos ambulancias que vienen derivadas de hospitales aledaños a Santiago que a veces tienen que estar hasta 12 horas con el paciente en la ambulancia. El mundo en Radio Cámara Online. Japón propone elevar en 2 niveles la gravedad de la fuga de agua radiactiva en Fukushima. La Autoridad de Regulación de Japón, NRA, propuso hoy elevar la gravedad de la fuga de 300 toneladas de agua radiactiva detectada en un tanque de la central atómica de Fukushima, de nivel 1 a 3. La categoría 3 de la escala internacional nuclear y de sucesos radiológicos, que incluye 8 niveles de gravedad del 0 al 7, se define como un incidente serio. La NRA ha advertido de que consultará con el Organismo Internacional de la Energía Atómica si es apropiado no aplicar esa escala a un suceso acontecido en instalaciones levantadas específicamente para solventar una crisis nuclear que aún no ha sido resuelta. El accidente en la planta de Fukushima provocado por el terremoto y tsunami del 11 de marzo del 2011 fue clasificado como un incidente de grado 7, el nivel más alto con el que también se calificó el desastre de la central de Chernobyl el año 1986. A ese nivel de preocupación está. Durante la junta rutinaria de hoy de la NRA, uno de sus comisionados, Toyoshi Fuketa, ha subrayado que el organismo debe tener cuidado para evitar causas de malentendidos a la hora de evaluar la fuga de agua. Esto no tiene que decir que el accidente de nivel 7 ha terminado y que se ha producido un incidente de nivel 3. El accidente permanece activo, la verdad. En cualquier caso, el alto nivel de emisión radioactiva, unos 100 milisieverts por hora, del agua filtrada de este tanque, obligó a la NRA a evaluar ayer el suceso con el nivel 1, lo que lo convierte en el más grave desde la fusión parcial de los reactores de la central tras el tsunami. Por su parte, Tokyo Electric Power, TEPCO, propietaria de la central, explicó hoy que podría terminar de transferir el agua contaminada del contenedor dañado a otros tanques que, según afirma, ha revisado para confirmar que son mucho más seguros. El Minuto Económico, en Frecuencia Legislativa. La TAM registró pérdidas por $329 millones en el segundo trimestre. El resultado fue inferior a la pérdida de $448 millones obtenidas en igual lapso del año pasado, de acuerdo a datos pro forma de la compañía De acuerdo a datos antes de la compañía para efectos de la comparación, ya que LAN y TAM se unieron en junio recién del año pasado. Los detalles con Gabriela Núñez. LATAM, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, anotó millonarias pérdidas el segundo trimestre en un nuevo revés de la compleja fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM, sellada hace un año y que ha estado marcada por los efectos de la depreciación del real. Según la tercera.com, LATAM Airlines reportó la noche del martes pérdidas por
más de 329 millones de dólares entre abril y junio, y un desempeño peor a lo esperado en un sondeo de Reuters que había arrojado un saldo negativo de 276 millones de dólares. No obstante, el resultado del segundo trimestre fue inferior a las pérdidas por 448 millones de dólares obtenidas en igual lapso del año pasado, de acuerdo a datos pro forma de la compañía para efectos de comparación, ya que ambas aerolíneas se unieron en junio del año pasado. Las operaciones del grupo dentro de Brasil han decepcionado en los últimos meses en medio de una debilitada economía, la principal de América Latina, lo que ha llevado a un severo ajuste en la flota y rutas de TAM para elevar su factor de ocupación, como anticipó Reuters su vicepresidente ejecutivo Enrique Cueto. La TAM, con casa matriz en Santiago, tiene unidades de operación en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú. Pese a los efectos cambiarios que golpean los márgenes, el grupo dijo que los ingresos de pasajeros aumentaron un 0,8% interanual en los primeros 6 meses de este año. Esta variación se debe principalmente a un incremento del 4% en el tráfico de pasajeros, compensado parcialmente por una baja del 3,1% en los yields. Adicionalmente, el factor de ocupación alcanzó un 79,2%, 2 puntos porcentuales mayor que el primer semestre del 2012, dijo la TAM. Los ingresos de carga, en tanto, disminuyeron un 0,7%, en tanto las acciones de la aerolínea caían con fuerza en los primeros negocios del miércoles en la Bolsa de Santiago. Los títulos de la TAM retrocedían un 3,28%, llegando a 6.400 pesos. Estos son los indicadores económicos para hoy. La unidad de fomento para hoy miércoles 21 de agosto tiene un valor de 23.016 pesos. El índice de precios al consumidor es de un 0,3%. El dólar se cotiza en 516 pesos. El euro alcanza los 689 pesos. Y la unidad tributaria mensual para el mes de agosto es de 40.326 pesos. Radio Cámara Online. Nuestras noticias son tus noticias. Este es el resumen de noticias en Frecuencia Legislativa. Diputado Farías cree que exdirector del INE fue cobarde al no asistir a la comisión investigadora. La diputada Andrea Molina dice que los colegios que contraten a condenados por pedofilia deben hacerse responsables de esa situación. Diputado Walker espera que la sala apruebe el proyecto que regula la seguridad privada en nuestro país. El presidente de la Cámara de Diputados asistió a la conmemoración de el natalicio 235 de Bernardo Higgins. Piden que se reparen filtraciones de agua en Ruta 160 que provoca accidentes. Buscan crear delito de hurto cuando el marido se apropia de bienes de cónyuge estando separados de hecho solamente. Es todo en noticias. Al finalizar, les recordamos que en Radio Cámara de Diputados de Chile estamos durante las 24 horas acercando las leyes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Radio Cámara Online presentó Frecuencia Legislativa. Esta fue una producción de Radio Cámara de Diputados de Chile. Visítanos en www.bravofm.cl.